18. Vamos a continuar con la exposición de su palabra. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. En nuestras Biblias, en la Reina Valera, el título es Parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, versículo 1, dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Padre, te doy gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por esta posibilidad y privilegio, Señor, y gran responsabilidad de exponer tu palabra. Te ruego que me asistas, Señor, que sea, Señor, un fiel expositor de tu palabra. Señor, que no permitas que sea de tropiezo, Señor, para la vida de mis hermanos. Y te ruego, Padre, que prepares nuestros corazones, Señor, que sean tierra fértil para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Continuamos con estas series de parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar a exponer el texto que me toca hoy, quisiera hablar un poco del contexto, ¿no? De por qué el Señor Jesucristo está hablando esto. Y si vemos en el capítulo 17, versículo 20, 21, el Señor comienza a responder a los fariseos una pregunta que le habían hecho con respecto a la venida del reino. Y el Señor les va a hablar sobre su regreso, ¿no? Como Hijo del Hombre, sobre su segunda venida. Y a partir del versículo 22 del capítulo 17, les va a hablar, pero ya no a los fariseos, no le va a responder a los fariseos, sino va a empezar a hablarle a sus discípulos. Y les va a hablar básicamente de que Él, cuando venga, va a venir, pero en juicio. Y el resultado para todos aquellos que no están en Cristo va a ser la muerte. Dice que ese tiempo, cuando Él venga, va a ser como en los días de Noé, como en los días de Lot. La gente iba a estar comiendo, iban a estar bebiendo, iban a estar casándose. La gente iba a seguir viviendo en sus placeres, en sus deleites de este mundo. Iban a vivir sin hacer caso a las advertencias de la palabra del Señor. ¿Le parece conocido, no, esos tiempos? Vemos que los tiempos hoy son similares. Y en ese contexto es que el Señor les va a dar esta parábola a sus discípulos para que ellos entendieran que como creyentes, y nosotros como creyentes debemos orar siempre y no desmayar, mientras esperamos su regreso. Y lo primero que vamos a ver es esta historia que el Señor nos narra, esta parábola. Y dice en el versículo 2, arranca diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el primer personaje que podemos ver a través de esta parábola, lo vemos en el versículo 2, que nos habla que en una ciudad había un juez. Y el Señor nos va a describir este juez. Dice que este juez era una persona perversa, que no tenía consideración alguna por lo que Dios ordenaba. O sea, que no amaba a Dios, o por lo que las personas esperaban de él. O sea, una persona que espera de un juez que sea justo, que le haga justicia. Pero él no le importaba. Y no era algo que la gente, los que lo conocían, decían de él simplemente. No solamente era lo que la gente decía, que él era un juez injusto, que no temía a Dios, que no le importaba lo que la gente pensaba, sino que él mismo se reconoce así. Él se reconoce que era así y se jactaba de eso, porque lo vemos en el versículo 4, ¿no? Cuando finaliza el versículo 3, ¿no? Y dice, y él quiso, y dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Él ya sabía cómo era y se jactaba de eso. Era una persona inmoral, que no tenía reverencia por Dios, no se sentía avergonzado por su conducta hacia las demás personas. No le interesaba. Era lo que conocemos un sinvergüenza, un cara dura, ¿no? No le importaba. Y en el verso 3 vemos a nuestro segundo personaje de esta historia. Y el Señor nos relata a esta persona que era una viuda persistente, que seguía con su reclamo constantemente ante este juez. Y evidentemente esta viuda, podemos decir que era una viuda que, aparte de haber perdido a su marido, no tenía hijos varones, algún hermano, algún pariente varón que pudiera defenderla. ¿Por qué? Porque los tribunales, por lo general, o sea, era algo que solamente los hombres acudían. Si acudía a una mujer era porque no había un hombre que pueda defenderla. Vemos a esta viuda, ¿no? Que también podemos decir que esta viuda posiblemente estaba desamparada, ¿no? No había alguien, un varón que la pudiera proteger. Y la necesidad de esta viuda hizo que sea constante en su búsqueda de justicia. Así que venía este juez injusto, probablemente todos los días exigiéndole, hazme justicia de mi adversario. Y yo me imaginaba esta situación, ver al juez que venía, lo primero que hacía cuando iba a su despacho, lo primero que veía era encontrarse a esta viuda que le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y lo último que veía en el día era cuando salía de su despacho para irse a su casa, esta viuda estando ahí diciéndole, hazme justicia, hazme justicia. Y este juez dice en el versículo 5, o sea, que este juez sin escrúpulos, o sea, que no le importaba hacerle justicia a nadie, ¿no? Dice el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez en un principio no quería escucharla, no quería hacer lo que debía hacer, pero desesperado por las continuas peticiones de esta viuda, estaba a punto de perder su paciencia. El problema y la molestia que esta viuda le estaba ocasionando, podemos decir que la idea es que esta viuda estaba dando golpes certeros a este juez, no por la fuerza, sino por la insistencia, por la constancia. Y poco a poco iba acabando con su paciencia. Y esto me hacía recordar, ¿no? No sé cuántos en sus casas tienen una gotera, ¿no? Y quizás a veces estamos en el comedor, ¿no? En un lugar donde estamos tranquilos, donde queremos estudiar, donde queremos meditar, y está esa gotera, tac, 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 tac. ¿No? Y llega un momento cuando llega, bueno, algunos, o sea, no hace falta que lleguen 200 goteras, ¿no? Pero capaz que a la segunda, tercera ya como que se impacienta, ¿no? Y escuchar esa gotera en el silencio, no sabes si sacar la canilla, no sabes si cerrarle la llave de paso, no sabes si abrirla para que caiga de golpe, pero lo que querés es que ese ruido
se acabe. O cuando una canilla está perdiendo, no sé cuántas mujeres le han dicho a sus maridos que cambien la canilla, ¿no?, de su patio, y quizás empieza a gotear esta gotera, ¿no?, empieza a caer sobre este contrapiso y esta carpeta de cemento que es algo duro, y vemos que al principio, los primeros tiempos, lo único que va a hacer es mojar el patio. Pero el transcurso del tiempo, a los 6 meses, al año, esa gotera va a empezar a marcar ese piso. Eso que parece imposible que una simple gota de agua pueda marcar, pueda traer, pueda perforar algo tan duro, con el transcurso del tiempo vemos que esa gota empieza a marcar el piso, empieza a agujerear ese piso. Había en los años 43, antes de nuestro Señor Jesucristo, en la antigua Roma había un poeta que escribió esto: la gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Y si podemos hacer una ilustración entre esta frase que dijo este poeta y la parábola de nuestro Señor, podríamos decir que este juez podría ser esta roca inmovible, inquebrantable, y a la viuda la podríamos ver como esta gota de agua que cae constantemente sobre la roca. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llega un momento que esa roca inmovible, esa roca inquebrantable, empieza a tener marcas sobre sí misma. Y así es como estaba este juez, siendo marcados por la insistencia y la constancia de esta viuda, presentándose delante de este juez una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y el juez, para no perder sus estribos, para no perder su paciencia, decide hacerle justicia. Y hasta acá vemos lo que el Señor le está explicando a través de esta parábola. Pero, ¿cuál fue el propósito por el cual el Señor la escribe? ¿Qué es lo que le quería enseñar el Señor a sus discípulos con esta parábola? Lo dice en el versículo 1. Acompáñenme a leerlo del capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué? De orar siempre y no desmayar. El propósito es enseñarles que ellos debían estar orando siempre sin desmayar. Pero no solamente le dio el propósito, sino también lo que iban a recibir por su persistencia en la oración. Y lo vemos en los versículos del 6 al 8, donde nos dice que debemos orar sin desmayar. ¿Por qué? Y nos va a dar la razón de por qué debemos orar sin desmayar. Porque dice que Él va a responder nuestras oraciones. Debemos ser constantes, así como esta viuda. Dice el versículo 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que había dicho en el versículo 5? Que Él iba a hacer justicia, no porque era justo, sino porque no quería perder su paciencia. Versículo 7, hace una pregunta a nuestro Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese Dios a quien clamamos, ese Dios a quien oramos, es un Dios, es un juez justo que nos llama a llevar nuestras cargas, nuestras peticiones a Él, presentarnos delante de Él día y noche. ¿Y sabes lo mejor de todo? Que ese juez justo, el cual le presentamos nuestras cargas, nuestras peticiones, dice que Él prontamente hará justicia. Prontamente nos va a responder cada una de nuestras peticiones. Él no tardará en responderla. Jesús le está diciendo a través de esta parábola: yo voy a regresar. Y cuando regrese, voy a regresar en juicio para aquellos que no son mis discípulos,
pero voy a regresar para salvación eterna para todos aquellos que han creído en mí y me sirven. Y la pregunta que debíamos hacernos es, ¿cómo nos encontrará Cristo a cada uno de nosotros cuando Él regrese? Cuando Él vuelva, ¿cómo nos encontrará? ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Nos encontrará persistiendo en la oración, en ruegos, en súplicas, confiando en Él, en su venida? ¿O quizás nos encontrará quejándonos porque el Señor aún no ha respondido a nuestras oraciones? Y creemos que ya no vale la pena seguir orando, no vale la pena perder tiempo en una oración que el Señor no me va a contestar. ¿Cómo el Señor nos va a encontrar ese día? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos los días de nuestra vida. Nuestro llamado es a confiar y perseverar en oración, esperando el regreso del Hijo del Hombre, esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador. Y algunas aplicaciones que vamos a encontrar en este texto, voy a hablar dos. Lo primero que podemos ver, que somos llamados a confiar. ¿En qué? En la palabra que Jesús mismo nos ha dado. Jesús nos ha dicho que somos sus elegidos. Dios nos ha escogido, nos ha salvado. Cuando vemos la injusticia de este mundo, cuando nos sentimos perseguidos, acechados, cuando sentimos que el mundo está en nuestra contra, recuerde, el Señor un día va a venir y hará justicia. Él pronto va a responder cada una de nuestras peticiones. Confía en su palabra, confía en esta verdad. Él pronto vendrá, y no solamente que vendrá, sino que hará justicia y prontamente también responderá nuestras oraciones. Pero también somos llamados a perseverar en la oración. No solamente confiar, sino ser perseverantes. ¿Y qué significa perseverar en oración? El apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos da un ejemplo y nos dice orar sin cesar, orar constantemente, dependiendo del Señor en cada decisión que vamos a tomar. En cada instante de mi vida debemos estar orando siempre. Un cristiano debe orar constantemente. Y eso muestra en nuestra vida, ¿no? La oración muchas veces es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Nuestra oración es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Si nosotros no oramos, obviamente no vamos a tener comunión con Dios. La oración perseverante, ¿no?, nos lleva a crecer en carácter, en fe, en nuestra dependencia en Dios. Ser constantes, perseverantes en la oración nos va a llevar a estar más unidos a Dios, conocer más la voluntad de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, donde es conocido, ¿no?, este pasaje como los héroes de la fe, donde hombres y mujeres sirvieron al Señor con fe, dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos recibiendo su promesa. No, dice sin haber recibido lo prometido, pero murieron todos en fe, confiaron en el Señor. Abraham, el Señor le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas, pero él no vio eso. Su descendencia cuando él muere no era como las arenas del mar, no era como las estrellas, pero él aún así, él confió, él le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Él creyó, no vio la promesa cumplida, pero él creyó.
Y muchas veces Dios permite que pase el tiempo para ayudarnos a entender cuál es la verdadera razón de nuestras peticiones. Porque muchas veces pedimos algo que no está en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice las Escrituras que cuando pedimos y no recibimos es porque pedimos mal. No pedimos lo que es la voluntad de Dios. Pedimos para nuestros deleites, para lo que yo quiero. La persistencia en la oración nos va a ayudar a alinear nuestras peticiones a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que va a hacer la oración constante. La oración no es para recibir lo bueno de Dios. La oración es para recibir al Dios bueno y misericordioso, para poder acercarnos a Él. Esa es la oración. La oración es para recibir regalos. La oración es para tener comunión con nuestro mayor regalo, que es nuestro Señor, que es nuestra salvación. La oración es el medio que el Señor utiliza para fortalecer a sus santos. La oración sirve para obtener sabiduría. La oración es lo que manda el Señor que hagamos por los enfermos. Todo lo que Dios quiere para nuestras vidas lo ha sometido a una sola cosa, y eso es la oración. Todo lo ha sometido a la oración. Y este pasaje no solamente nos desafía a orar, sino que nos desafía a orar confiando y perseverando en Dios. Quizás has estado mucho tiempo orando por salud, por la salvación de tus hijos, tu esposo, tu esposa, algún familiar. O cuántas peticiones hay, ¿no?, que le hacemos al Señor y aún no hemos recibido respuesta. ¿Sabes, mi hermano? No te desanimes. Sigue orando. Sé constante. Persevera. Confía en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él un día te va a responder. Quizás no te responda no te dé la respuesta que andas buscando, pero el Señor te va a responder. Él nos ha dado esa promesa y ten la plena seguridad que Él la va a cumplir. Él va a responder a esa oración. Se tarde 10 años, 20 años o 10 minutos en responder. Él la va a contestar. Él va a contestar esa oración. La oración persistente en el regreso del Señor debe provocar en cada uno de nosotros que nuestros corazones dejen de amar las cosas de este mundo, dejen de anhelar los deleites de este mundo y llevemos, ¿no?, a anhelar la llegada de Cristo. Debe cambiar nuestros corazones. Lo único que debe haber es ese anhelo, ese deseo de poder verle y de poder servirle y de poder estar delante de Él. Somos llamados a confiar, a perseverar. Somos llamados a permanecer fieles y firmes en el Señor. ¿Y cuál debe ser el clamor de su iglesia? Ven, Señor Jesús. Cristo, ven pronto a buscar a tu pueblo, a tu iglesia, a tu novia. Ese debe ser nuestro clamor como iglesia, cada día de nuestra vida, al levantarnos, al acostarnos. Constantemente debemos clamarle al Señor. Y para finalizar, voy a contarles, veo que muchos no lo han conocido, pero había un hermano que se sentaba allí, ahí al final, cerca de las ventanas. Este hermano tenía cáncer. Y congregaba hasta que su cuerpo le dijo, no podés congregar. ¿No? Ya no podía, le costaba caminar, le costaba acercarse hasta la iglesia. Un grupo de hermanos comenzó a ir a las tardes a sus casas, donde orábamos, alabábamos al Señor, compartíamos una palabra. Salíamos
fortalecidos, verla, ¿no? Este amor por el Señor de este hermano. Y recordaba que había una canción que él siempre la pedía. No importa las canciones que cantemos, pero él siempre pedía una canción. Y esa canción creo que nos va a ayudar a entender, ¿no?, cómo debe ser el corazón de un creyente que ora por la venida del Señor, que persevera, que anhela a estar con el Señor. Esa canción es Ciudad de Dios, para aquellos que no sabían. Se llama Ciudad de Dios, no la voy a cantar, no los quiero torturar ya con mi voz, pero sí se las quiero leer porque es una linda letra. Y dice así: hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré. Con mis ojos yo veré a aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. ¿Sabes, mi hermano? Ese debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Maranata, Cristo viene. Oramos. Padre, te doy gracias. Señor, nos presentamos delante de ti para exaltar tu santo nombre, pidiéndote, Señor, ven, Señor Jesús, ven pronto.